Hola amigos, miren nada más qué impresionante ejercicio tenemos por aquí. Debemos encontrar el área sombreada de este triángulo rectángulo. Como siempre, puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Primeramente borraremos el área sombreada y al final la devolveremos. Por aquí vamos a ver qué es lo que tenemos en la figura. Tenemos por aquí dos elementos que nos indican que esta línea de aquí es paralela a esta línea de acá. También tenemos la medida desde aquí hasta aquí, que es 4. Y desde aquí hasta aquí, que es 3. Fenomenal. Y por aquí tenemos 90 grados que nos indica este cuadrado, que tenemos que encontrar el área pues sombreada del triángulo rectángulo, ¿no? Sabemos que esta línea de aquí, pues es una línea horizontal, paralela a esta línea, entonces va a ser una cuerda. Es una cuerda, se le llama cuerda cuando trazamos una línea así, en un círculo o en un semicírculo, ¿no? Si unimos a la cuerda con esta punta del diámetro del semicírculo, fíjense, vamos a hacerlo, vamos a unir esta línea aquí y unimos también desde aquí hasta acá. Entonces estas dos líneas van a ser iguales. Esta línea va a ser del mismo tamaño que de esta línea de acá. Fenomenal. Ahora lo que vamos a hacer es trazar una línea vertical totalmente hasta acá abajo para que sea una línea perpendicular con esta parte de aquí que es el diámetro del semicírculo. Como es perpendicular, entonces van a haber 90 grados aquí y 90 grados acá. Por aquí también podemos hacer lo mismo, ¿no? Podemos trazar esto de aquí y por aquí van a haber 90 grados y para acá también 90 grados. Fenomenal. Estas dos líneas vendrían a ser la altura de este triángulo de aquí y de este triángulo de acá. Entonces lo vamos a llamar H y también H acá, porque son del mismo tamaño, fíjense, miden lo mismo, ¿no? Ahora, no sabemos cuánto es la medida desde aquí hasta aquí, lo vamos a llamar X. Tampoco sabemos esta medida, pero sabemos que es igual a esta medida de acá, por lo tanto también va a ser X. Muy bien, sabemos que toda esa parte es 3. Entonces, esta partecita de aquí sería 3 menos esta parte de aquí que mide X. Entonces, esta parte es 3 menos X, fenomenal. Y por acá también utilizamos el mismo razonamiento. Si todo esto es 4 y esta partecita es X, entonces esta parte de aquí va a ser 4 menos X. Fantástico. Vamos a etiquetar ángulos, ¿sí? A este ángulo de aquí lo vamos a llamar ángulo alfa y a este ángulo de acá lo vamos a llamar ángulo beta. Muy bien. Ahora, pongan mucha atención. Cuando estoy nombrando a estos ángulos 90 grados, alfa y beta, la suma de estos tres ángulos internos del triángulo deben darme 180 grados. Es decir, alfa más beta más 90 grados deben ser igual a 180 grados. Muy bien, tengamos en cuenta esto. Entonces, por aquí tenemos alfa y 90 grados, es decir, tenemos este y este. Y todo este ángulo de aquí sería un ángulo llano, debería medir 180 grados también. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a los 180 grados si tenemos 90 y alfa? Nos falta el ángulo beta. Por lo tanto, este ángulo de aquí va a ser ángulo beta. Y por aquí tenemos, ponga mucha atención, en este triángulo de aquí, tenemos 90 grados, ángulo beta, 90, ángulo beta. ¿Cuánto nos falta para los 180? Pues el ángulo alfa. Muy bien. ¿Para qué hicimos esto? Para poder relacionar este triángulo de aquí con este triángulo de acá, porque son semejantes. Y vamos a demostrarlo en este momento. Primero dibujaremos este triángulo de aquí, por aquí. Vamos a dibujarlo un poco más acá abajo, ¿sí? Entonces tenemos el triángulo. Aquí tenemos 90 grados. Por aquí tenemos ángulo beta. Y por acá tenemos ángulo alfa. La base va a ser 4 menos X. Y esta parte de aquí es H. Muy bien. Ahora este triángulo de aquí lo vamos a girar de esta forma, ¿sí? Entonces, pongan mucha atención, lo voy a dibujar por aquí. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Listo. Entonces, esto como se está girando para acá, aquí quedan los 90 grados. Esta parte de aquí quedaría acá, que es H. Este ángulo de aquí quedaría aquí, que es alfa. Y este ángulo de aquí sería beta. Y esto 3 menos X vendría a ser esta parte de aquí, 3 menos X. Muy bien, y ponga mucha atención que los dos triángulos tienen los mismos ángulos.
Por lo tanto son triángulos semejantes y podemos hacer una relación entre sus lados, ¿sí? Podemos decir que h es a 4 menos x, vamos a anotarlo por aquí. H es a 4 menos x, muy bien, vamos a borrar esto de aquí. Como 3 menos x es a ¿qué? Es a h. Fenomenal. Y podemos pasar esta h al lado izquierdo a multiplicar y esto de aquí también al lado derecho a multiplicar. Nos queda entonces h por h igual a 3 menos x multiplicado por 4 menos x. Fantástico. H por h pues es h cuadrado. Muy bien. Por aquí aplicamos la propiedad distributiva. 3 por 4 me da 12. 3 por menos x me da menos 3x. Menos x por 4 me da menos 4x. Y menos x por menos x, menos por menos me da más. Y x por x, x cuadrado. Entonces tenemos que h cuadrado va a ser igual. Primero el término elevado al cuadrado, x al cuadrado. Luego sumamos términos semejantes. 3x negativo y 4x negativo me da menos 7x. Y al final el término independiente que es más 12. Muy bien, fantástico. Hemos encontrado por aquí h en función de x. Vamos a ver si podemos encontrar por acá de nuevo h en función de x. ¿Cómo lo haremos? Vamos a utilizar el teorema de Euclides. Muy bien. Primeramente vamos a trazar una línea desde aquí hasta acá. Pongan mucha atención. Vamos a trazar una línea hasta acá. Y aquí se nos van a formar 90 grados entre esta línea de aquí y esta línea de acá. Puesto pues que cuando unimos dos líneas en el perímetro de un semicírculo y lo unimos al diámetro, siempre se van a formar 90 grados. Por aquí hay 90 grados. Entonces este triángulo de aquí tiene 90 grados. Y pues vamos a utilizar el teorema de Euclides aquí en este triángulo. Pongan mucha atención en qué es el teorema de Euclides. Voy a dibujar un triángulo por aquí. Muy bien. Listo. Y vamos a trazar la altura de este triángulo. Esto de aquí va a ser la altura, ¿no? Aquí van a ver 90 grados. Ahora vamos a llamar h a esta parte. Esta parte de acá la vamos a llamar a y esta parte de aquí b. El teorema de Euclides nos dice que la altura al cuadrado es igual a la multiplicación de estas partes, a por b, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esto en este triángulo que tenemos aquí. La altura vendría a ser h también, por lo tanto nos da h al cuadrado. Y esta a vendría a ser toda esta parte de aquí. Sabemos que desde aquí hasta aquí es 4. Y desde aquí hasta acá es 3 menos x. Así que tenemos que sumar eso. 4 más 3 menos x. 4 más 3 nos da 7. 7 menos x. Entonces, esta parte de aquí es 7 menos x. La parte que representa la a. 7 menos x multiplicado por b. ¿Quién es b? B vendría a ser esta partecita de aquí, que en nuestro caso es esta parte de aquí que mide x. Perfecto. Voy a borrar esto de aquí porque ya explicamos de qué se trata el teorema. Entonces tenemos que h al cuadrado va a ser igual. Aplicamos la propiedad distributiva. 7 por x me da 7x y menos x por x, x cuadrado. Perfecto. Tenemos de nuevo, fíjense, h en función también de x. Así que podemos igualar estas dos cosas. Podemos igualar esta h de aquí con esta h de acá. Tenemos entonces que h va a ser igual a esta h de acá. Vamos a reemplazar directamente, ¿no? X cuadrado, vamos a aplicarlo aquí. X al cuadrado menos 7x más 12 va a ser igual a ¿qué? A 7x menos x al cuadrado. Perfecto. Vamos a pasar este término al otro lado. Vamos a dejar todo en el lado izquierdo, ¿no? Nos queda x al cuadrado. Este de aquí nos queda más x al cuadrado menos 7x. Y este de aquí menos 7x de nuevo y más 12. Y esto va a ser igual a 0. Fantástico. Tenemos 2 veces x al cuadrado. 7 y 7 me da 14 menos 14x y más 12. Fenomenal. Y esto va a ser igual a 0. Vamos a borrar esto de aquí porque ya explicamos de qué se trataba, ¿no? Listo. Entonces, pongan mucha atención que todo se puede dividir para 2. Vamos a hacerlo. Entonces nos queda sobre 2 y sobre 2.
y por aquí también sobre 2. Entonces, ¿qué pasa cuando simplificamos? Nos va a quedar simplemente x. Simplificando esto con esto nos queda x menos, aquí la mitad 7 y la mitad 1. Entonces nos queda menos 7x, por aquí es x al cuadrado, ¿no? Y más, si simplificamos 12 dividido para 2 me da 6. Igual a 0 para 2, pues que es 0. Listo, vamos a borrar esto de aquí para que no nos estorbe, ¿no? Entonces ya sabemos qué es lo que hicimos. Dividimos para 2 toda la ecuación y nos quedó de esta forma. X al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos una ecuación cuadrática que podemos pues solucionarla aplicando factorización. Vamos a aplicar factorización. Abrimos dos paréntesis y esto va a ser igual a 0. En ambos paréntesis va a ir la variable que tengamos, es decir, x, la raíz cuadrada de esto de aquí, que es x. En el primer paréntesis va a ir este signo de aquí y en el segundo la multiplicación de este por este. Menos por más me da menos. Y luego necesitamos, ponga mucha atención, dos números que multiplicados me den 6 y que sumados o restados me den menos 7. Pues esos números vendrían a ser el 6 y el 1. 6 por 1 me da 6 y 6 menos 6 más menos 1 me da menos 7. Fenomenal. Así que de aquí nosotros podemos igualar cada término, cada factor a 0. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos x menos 6 igual a 0 y también tenemos x menos 1 igual a 0. Entonces de aquí podemos despejar y decir que x es igual a 6 y por aquí que x es igual a 1. Tenemos dos soluciones que podrían ser x, pero las dos no tienen lógica. Pongan mucha atención en esta solución de aquí. X igual a 6. Esto de aquí no puede ser 6 porque todo esto es 3. Entonces no puede ser 6 esto de aquí porque esto de aquí es 3. Entonces esta solución no nos sirve. Por lo tanto, la solución que sirve pues es que x valga 1. Muy bien, ya sabemos que x vale 1. Vamos a ir borrando algunas cosas que no necesitamos. Sabemos que esto de aquí es 1. Vamos a borrarlo y vamos a poner 1. Entonces, 3 menos x sería 3 menos 1. Por lo tanto, esta parte de aquí es 2. La altura podemos determinarla pues con esta ecuación de aquí. Fíjense, simplemente vamos a reemplazar datos, ¿no? Tenemos que la altura al cuadrado es 7 por x. ¿Cuánto vale x? Vale 1. Menos x al cuadrado, entonces menos 1 al cuadrado. Perfecto, nos queda entonces que h al cuadrado va a ser igual a 7 menos 1 que nos da 6. Y si queremos despejar pues h, tenemos que aplicar la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y nos queda la raíz cuadrada de h al cuadrado y la raíz cuadrada de 6. Recuerden que esto era 6, ¿no? Simplificamos el exponente con el índice y nos queda h. Y por aquí ya tenemos pues cuánto vale h. Magnífico. Tenemos por aquí h. Por lo tanto, esta altura de aquí va a ser igual a la raíz cuadrada de 6. Teniendo los dos lados de este triángulo o rectángulo, podemos utilizar Pitágoras para encontrar esta partecita de aquí, que es una parte, un lado del triángulo que queremos sacar, el área sombreada. Entonces, ¿cómo encontramos? Esta parte que la vamos a llamar y, ¿sí? Va a ser igual y al cuadrado, utilizando Pitágoras va a ser igual y al cuadrado igual a los dos lados al cuadrado, sumados, ¿no? Entonces sería este lado de aquí que mide 2, 2 al cuadrado, más este lado de aquí que mide raíz cuadrada de 6, también al cuadrado. Tenemos que y al cuadrado va a ser igual a 4 más, se simplifica el índice con el exponente y me queda 6. Entonces nos queda por aquí 10. Vamos a borrar y vamos a poner el 10. Aplicamos de nuevo raíz cuadrada y obtenemos que y va a ser igual a la raíz cuadrada de 10. Fantástico, tenemos ya un lado del triángulo rectángulo. Esto de aquí es raíz cuadrada de 10. Vamos a borrar esto de aquí para poder continuar. Ya casi hemos llegado a la solución. Perfecto, ya tenemos por aquí este lado de aquí que es raíz cuadrada de 10. Y ponga mucha atención que también podemos encontrar esta parte de aquí. Esto de aquí es un rectángulo, ¿no? Entonces, por aquí esta base, ¿cuánto medirá? Por aquí mide 2, ¿no? Ya sabemos que x vale 1. Entonces 4 menos 1 nos da 3. Entonces esta parte de aquí es 3 más esta parte de aquí que es 2.
toda esta parte entonces es 5, ¿sí? Igual que esta parte de acá abajo que también es 5. Así que ya tenemos esta parte y esta parte de aquí. Podríamos encontrar esta parte de acá utilizando Pitágoras, pero también podemos utilizar otro método. Fíjense, podemos trazar pues una línea vertical hasta este vértice y esto vendría a ser la altura del triángulo rectángulo que necesitamos encontrar su área. Entonces, ¿cuál será la altura? Pues ponga mucha atención que ya tenemos la misma altura de este triángulo, va a ser la misma altura de acá, porque esto de aquí pues es un rectángulo, ¿no? Entonces todas estas partes miden lo mismo. Aquí mide raíz cuadrada de 6, por lo tanto esto también va a ser raíz cuadrada de 6. Con estos dos datos ya podemos encontrar el área sombreada. Señores y señoritas, el área sombreada va a ser el área del triángulo. Base por altura sobre 2. Entonces tenemos que el área sombreada es igual. ¿Cuál sería la base? Vendría a ser 5. ¿Cuál es la altura? Vendría a ser raíz cuadrada de 6. Todo esto sobre 2. Fenomenal. Y ya tenemos por aquí el área sombreada y la solución de nuestro ejercicio. Esto de aquí, señores y señoritas, es el área sombreada. También lo vamos a dejar escrito en decimales. El área sombreada va a ser igual a 6,12. No va a ser igual porque pues tenemos pues más decimales. Vamos a poner esto como aproximadamente. El área sombreada aproximadamente será 6,12 unidades cuadradas. Fantástico. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.